La cita bíblica, Santiago capítulo 5, verso 17. El versículo base de esta enseñanza. El apóstol Santiago, hablando acerca de la fe, hablando acerca de lo que nosotros podemos lograr, podemos llegar a conseguir cuando tenemos la seguridad, la fe y la confianza en el Señor Jesús, puso como ejemplo a un tremendo varón de Dios, puso como ejemplo a un hombre destacadísimo del Antiguo Testamento, puso a un hombre que es uno de los más admirados por todos aquellos lectores de la palabra del Señor, aquellos que por la gracia de Cristo nos hemos sido criados y levantados dentro del Evangelio y hemos leído la palabra del Señor por muchos años. Todos concordamos que Elías es uno de los hombres más queridos y admirados de las Sagradas Escrituras y admirado por todos nosotros. Toma el ejemplo del profeta Elías y toma ese ejemplo para como tratar de darnos a nosotros un aliento, digo, un empujoncito a nuestra fe, a nuestra confianza, y lo pone como ejemplo diciendo: Elías era hombre sujeto a pasiones. Si a mí me colocan y como ejemplo a Elías, yo inmediatamente puedo decir: wow, pero Santiago, tú estás colocando a un hombre demasiado alto, demasiado grande, diría de esta manera. Estás colocando el ejemplo de un hombre que sería casi que, diría que inalcanzable llegar a ser como él. Me estás colocando un ejemplo demasiado alto. Y por eso le escribe a la iglesia y le pone ese ejemplo. Mire, Elías, cuando oímos Elías, decimos: oye, Elías. Pero inmediatamente cuando nuestra mente está diciendo: pero apóstol Santiago, ese ejemplo es muy grande, es Elías, el hombre del fuego. Entonces nos alinea como nuestra forma de vivir o de ser y nos dice: no se preocupen, un momentito, yo sé que estoy colocando un ejemplo de un hombre demasiado importante, un varón de Dios exclusivo, diría, pero espera un momentito, ese hombre fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, cuando ya baja Elías a ese nivel y nos dice: mire, lo que pasa es que él también está sujeto a pasiones igual que tú las tienes o yo las tengo, entonces ya como que decimos: bueno, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el apóstol? Semejantes a las nuestras. Y siendo así, este hombre oró fervientemente para que no lloviese. Y dice el escritor: y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Como diciendo: si este hombre tan especial, pero tan sujeto a pasiones como las nuestras, semejantes a las nuestras, logró esto, usted y yo también podemos lograrlo. Es lo que está diciendo, tratando de explicarnos y decirnos el escritor aquí, bíblico, en este caso el apóstol Santiago. Elías logró semejante hazaña. Elías logró esto tan grande, tan especial. ¿Quién fue entonces este profeta Elías? Y si vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, encontramos en el verso 1 una referencia. Entonces, y cuando habla entonces nos está dando a entender que sigue algo, entonces, está pasando algo, entonces, ese algo que está pasando es que Acab se ha casado con una mujer llamada Jezabel, y el padre de Jezabel es el rey de los Sidonios. ¿Y sabe usted cómo se llamaba ese hombre? Etbaal. Empecemos por ahí nomás. Cómo Acab se enreda con esta mujer,
cómo se involucra en la vida de ella, se la hace la esposa, y dice la palabra de Dios que este rey, siendo israelita, hizo un altar a Baal y lo adoró. En esas condiciones en que está Israel sometido a un reino idólatra, casado con una mujer tan idólatra y tan terrible que lo lleva a vivir esa situación, es cuando dice la palabra entonces. Es en ese momento, Dios, viendo la situación, levanta a un profeta tan tremendo, tan especial, llamado Elías, y dice Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Note que la referencia que nos dice es que es de los moradores de Galaad. Aquí en ningún momento nos da una biografía grande de Elías. Tisbita, algunos estudiosos de la palabra de Dios y teólogos dicen que Tisbita, sin tilde, está hablando como el forastero de Galaad. Y Tisbita con tilde en la A se refería más que todo no a la familia, sino a un pueblo que pertenecía a Galaad. Bueno, simplemente digamos que es el sobrenombre de Elías, Tisbita. Y es muy posible que era simplemente eso, ¿no? Tisbita sin tilde en la A, como un forastero o un forastero de Galaad. Él aparece sin tener una biografía de su vida y aparece en la escena tan fuerte, de tal manera que dice la palabra del Señor, que dijo acá, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy. Bueno, esa es la referencia más hermosa, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué tal la presentación de Elías? Impresionante, ¿verdad? Como entra en la escena y en la vida de ese momento de acá, de una manera tan tremenda, va apareciendo con semejante palabra y profecía, y diciendo que no iba a llover por varios años. Y ya Santiago nos da la referencia de 3 años y 6 meses. Ahora miramos entonces a Elías, el ejemplo que coloca el apóstol Santiago. Lo vemos en lo que el escritor bíblico nos enseña, cómo el Señor lo cuida, lo lleva al arroyo de Querit, después lo lleva a la casa de la viuda de Sarepta, después lo vemos con un milagro tan tremendo de la resurrección del hijo de esta viuda, como el Señor le devolvió la vida. Y lo encontramos ahora en uno de los pasajes más extraordinarios en mi concepto, en mi humilde opinión, de las Sagradas Escrituras, cómo este profeta de manera poderosísima lleva otra vez el corazón del pueblo de Israel a reconocer al único Dios todopoderoso. Recordemos que siendo Israel una nación que se le enseñó ser monoteísta, que se le enseñó a conocer a un solo Dios, ahora lo encontramos en una mezcla tremenda de dioses que ha llevado esta mujer Jezabel. Y ellos conociendo al único Dios eterno y sublime. Y como hay esa cantidad de personas que han llevado esta cantidad de dioses y divinidades y adorando a otro que no es Dios, la palabra dice que eran 400 profetas de Acera y 450 profetas de Baal. Todos ellos llevando la adoración de Baal, de Acera y no sé cuántos dioses más. En ese conflicto tremendo que hay de adoraciones, viendo a su rey, a su líder, adorando a Baal, es ahí cuando se levanta un hombre tan importante como Elías y Dios lo llama
a llevar este ministerio y mensaje en esos momentos tan caóticos y difíciles en Israel. Elías toma una decisión, llevado por el poder del Señor, a pelear, a enfrentarse. Elías versus profetas de Baal y profetas de Acera. Vamos a enfrentarnos. Vamos a mirar ahora quién es Dios. Y lo lleva al Monte Carmelo y lo lleva a un escenario tremendo. Y le dice, aquí está su buey, lo van a despedazar, van a colocar cada pedazo de ese buey sobre un altar y ustedes van a pedir a sus dioses. Dice la palabra que llegó un momento en que Elías se burlaba de ellos. Gritaba de alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Hay que despertarle, pero él se burlaba de ellos y les decía de esa manera, de esa forma. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, dice la palabra, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, dice la palabra del Señor, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Ahí es cuando entonces dice la palabra que el profeta Elías llamó al pueblo, acercaos a mí, les dijo. Y el pueblo se acercó a Elías. Ese acontecimiento hace que no haya, yo estoy seguro que no habían judíos o israelitas o personas en sus casas. Es un acontecimiento abrumador. Y si estuviéramos en nuestra época, seguramente hubiesen pasado por las noticias y los carteles y todo esto, diciendo, Elías ha desafiado a Baal, Elías ha desafiado a Acab, Elías ha desafiado a Jezabel, Elías está desafiando a los profetas de Baal y de Acera. Y seguramente que las cámaras de no sé cuántos noticieros y cuántas personas y cuántos líderes de noticias han pagado la exclusividad, lo exclusivo, la pelea que va a haber ahora. Le va a demostrar Elías que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel es el único Dios que existe, el Todopoderoso. Los de Baal van a demostrar que es Baal y los de Acera y etcétera, todo lo que son sus dioses. Y en esa escena tan tremenda que vemos aquí, algo más que hace Elías, agrega algo más a todo esto. Verso 34, y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. No voy a hacer aquí aplicaciones espirituales, simplemente estoy haciendo la referencia de cómo Dios llama a Elías, cómo entra en la escena y en la vida de Israel en ese momento, y cómo Dios le va dando triunfos, alimentándolo, llevándolo a cierto lugar, resucitando al hijo de aquella viuda, y ahora el triunfo que le da sobre los profetas de Baal y sobre Baal mismo. Cuando llegó la hora, verso 36, capítulo 18, de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Israel y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Note esto, Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Note que es lo que dicen ellos, Jehová es el Dios. Él es Dios, no hay otro como Él. Qué momento tan tremendo. Trato de pensar un momento, mis amados hermanos, amada iglesia, como Israel y la gente que estaba allí saltó de emoción, saltó de gozo, saltó de alegría.
y viendo la derrota terrible de los profetas de Baal y los de Acera, cómo viene fuego del cielo y consume el altar, y cómo Elías puede demostrar que solamente Dios es uno, el único Dios de Israel, que vuelve otra vez la confianza en el corazón de los israelitas. ¡Qué victoria tan maravillosa! ¡Aleluya! Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y lo llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Dice el verso siguiente que Elías oró por lluvia, y entonces apareció la lluvia tal como lo registra el apóstol Santiago. Muy bien, hasta ahí nosotros podemos decir: Santiago, la verdad, apóstol, nosotros no alcanzamos ese nivel. Es un nivel demasiado grande para nosotros. Y tú nos estás colocando el ejemplo de Elías para que nuestra fe pueda fluir pero tan grande como lo hizo el profeta Elías. Pues la verdad, Santiago, que nosotros no alcanzamos. Es un nivel demasiado alto. Pero cuando llegamos al capítulo 19, entonces yo creo que todos nosotros nos identificamos, y es ahí donde Santiago quiso llegar, el apóstol, a decir entonces que también tenía pasiones igual o semejantes a las nuestras. Él viene de esa gran victoria, pero sus oídos escuchan algo. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Mis amados, el terror se apoderó de este varón. El miedo se apoderó de este hombre. No es el hombre que ha recibido esos grandes milagros y que ha visto la mano del Señor. No es el hombre que llevó a Israel a un momento más glorioso y sublime en toda su historia de proclamar: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No es el mismo profeta que con tanta vehemencia y poder y autoridad le dice a este rey: Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿No es el mismo? Claro que es el mismo, pero ahora se apodera de él algo tremendo de miedo, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, después de esas tremendas victorias que Dios le dio, y esa victoria tan gloriosa y tan sublime, cuando se degollaron a todos esos profetas, y se demostró el poder de Dios, el poder maravilloso del Señor. Mis amados hermanos, ahora lo vemos aquí, a este hombre echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Pero antes de eso, dice: y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pasiones semejantes a las nuestras. Porque nosotros, mis amados hermanos, nos vemos más y estamos más cercanos a esta realidad, a la realidad del deseo de quitarnos la vida en los momentos más difíciles. La realidad más tremenda, comparándonos con el profeta Elías, diríamos a Santiago: tienes toda la razón, apóstol. La verdad es que en ese plan y en ese momento de Elías, yo soy igual que él. Soy de doble ánimo. Me desaliento con cualquier cosa. Alguien dirá: pero eso no es cualquier cosa, está perseguido por Jezabel. Sí, pero ha ganado algo impresionante. Ha hecho algo glorioso. Y ahora, siendo el mismo profeta, debería pararse firme a Jezabel y decirle: me puedes mandar cuanto ejército quiera. Jehová está conmigo y me va a librar de tus manos. Pero aquí lo vemos medroso, temeroso, lleno de tantas cosas en su vida. Mas el Señor está cuidando de él. Y un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Miró, y en su cabecera una torta cocida. Imagínese usted,
que no sé cómo hizo el Señor, o si el mismo ángel se hizo de chef en ese momento y les da una torta cocida sobre las ascuas. Mire, Dios siempre cuida de nosotros, mis amados hermanos. Una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, una vez más, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, note usted que dice la palabra, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Eso hizo el profeta Elías. Y salió fuerte para pelear contra Jezabel. No. Y salió fuerte para enfrentarse una vez más a Baal. No. Aún con ese alimento que le sirvió para caminar tanto, dice la palabra que se metió en una cueva, verso 9 del capítulo 19, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero el Señor tenía personas que estaban escondidos y que no se habían humillado ante Baal. Pero él se sintió tan solo que dijo: solo yo he quedado, me persiguen. Mire usted cómo el miedo pudo tomar a un profeta tan tremendo y tan especial como Elías. No es pecado sentir miedo, no es pecado sentir soledad, no es pecado sentir que no somos capaces de dar un paso más. No es pecado sentir: ¿y qué va a pasar conmigo más adelante? No es pecado sentirse en momentos en que alguien tiene que llegar como a abrazarnos, a consolarnos porque estamos llorando por alguna situación. No es pecado sentirnos de esa manera. Simple y llanamente que vienen todas esas cosas, el espíritu de la soledad, el espíritu que viene del enemigo para hacernos sentir tan poca cosa. Nadie nos ama, nadie nos quiere, ninguno está conmigo, etc. Tantos pensamientos que llegan a nuestras vidas. Elías se encuentra en ese momento, en ese instante, así, de esa manera. Y allí está escondido en la cueva. Bueno, esa es la cueva que nosotros siempre buscamos, tratando de buscar soluciones. Hay diferentes clases de cuevas espiritualmente hablando, en donde nos metemos por ahí para tratar de huir de algunas situaciones. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Así se le conocía a Baal, como el dios del fuego, el dios del terremoto. Un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Todas esas cosas pueden suceder a nuestras vidas. Grandes cosas que quieren dañar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Elías está allí dentro. Oye todas esas cosas y seguramente aún más temeroso todavía, porque él sabía muy bien que a Baal se le llamaba como el dios del fuego y del terremoto y de esas cosas. Y tras el terremoto un fuego, Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido, un silbo apacible y delicado. Un silbo, dice la palabra, apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, porque él entendió que las otras cosas no las había enviado el Señor. Era para atemorizarlo, para amedrantarlo. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Todavía había cosas por hacer. Todavía Elías tenía que ir y ungir a Asael, ungir a Jehú y llamar a Eliseo para que fuese su sucesor. Habían cosas todavía que iban a pasar. Como usted y yo recordamos, el
fuego que cayó del cielo cuando él dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y los consuma. Usted y yo conocemos esa historia. Habían cosas más por suceder, pero él se sentía morir. Él sentía que no era capaz de más nada, como dicen los venezolanos. No había nada, él pensaba que ya todo había concluido, que todo había terminado, pero habían otras cosas más por hacer. Es posible que alguien aquí esté pensando en esta hora que ya no hay nada más por hacer, que todo ha concluido, pero Dios tiene planes contigo y conmigo. Dios tiene algo más para nosotros y hay algo más para hacer si usted y yo nos disponemos en las manos del Señor. Así, presentando de esta manera al hombre que el apóstol Santiago nos coloca como ejemplo, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero mis amados hermanos, yo quiero decirles en esta hora, para lograr conocer el silbo apacible y delicado del Señor hay que pasar por cosas duras y difíciles. Dios no se va a presentar de una sino más. Hay cosas que tienen que suceder y que nos da temor y nos ponen tristes muchas veces. Nosotros que queremos morir como Elías, pero para alcanzar ese silbido suave, delicado y apacible del Señor, tenemos que pasar primero por el viento que estaba quebrando hasta las piedras y las rocas, por el terremoto y por el fuego, para entonces sí oír el silbo delicado y apacible del Señor en medio de las situaciones de nuestras vidas. Cuando leí ahora cómo aparece el profeta Elías Tisbita hablando al rey Acab, y cuando él comienza su camino ministerial y cómo Dios lo va llevando a estas cosas, no encuentro en ninguna parte de la historia de Elías que el Señor a través del ángel o el Señor mismo directamente le haya dicho, Elías, va a ser fácil. Vas a conseguir tantas cosas así, facilitas. Y él de pronto diría, ¡ay, no! Dejó de llover. Esto está bueno. Está bueno el ministerio, está bueno el servicio de Dios. Está fácil. Va a cierto lugar y Dios lo alimenta en el arroyo de Querí. Va a donde la viuda y el Señor lo alimenta. Eso está bueno. Y ahí el Señor le permite orar y que resucite el hijo de la viuda. Oh, aquí hay poder, aquí hay tantas cosas, eso está muy bueno. Pero cuando él ya se enfrenta en esa otra situación, cuando él mismo ve que cae fuego del cielo y consume el altar y todas estas cosas y pueden acabar con los profetas de Baal y de Acera, él saltaría de gozo y de alegría. Y es que es en esos momentos de victoria que nosotros aplaudimos, saltamos, pero Elías jamás imaginó que iba a venir sobre él una abrumadora y terrible persecución sobre su vida, de terror, de miedo, de sentirse solo, abrumado por las cosas que estaban a su alrededor. Él jamás pensó esto, y entonces lo vemos ahora temeroso, medroso, y se le olvidó del triunfo, y se le olvidó que cayó fuego del cielo y consumió el altar, y que llevó a Israel, otra vez el corazón de Israel, a la presencia del Señor, porque él se sintió de esa manera en un momento tremendo. ¿Sabe para qué? Para enseñarnos que la gloria, que la honra y que el poder no es de nosotros, sino es de Dios, que somos tan humanos y proclives a fallar y a sentir miedo y dolor y angustia. Y por esa razón, dice el apóstol Santiago, era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, porque en ningún momento cuando Elías comienza, se le dice, Elías, esto va a ser fácil. Amén. Esto va a ser sencillo, va a ser muy fácil, usted va a hacer esto y lo otro. Él tuvo que soportar dentro de su propia vida un momento tan terrible que se esconde en la cueva para tratar de huir y no saber de las amenazas y de las cosas que hay. Pero Dios estaba allí con un silbido. Aleluya. Delicado y apacible. Mis amados hermanos,
desde que usted comenzó la vida cristiana, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, 10, 15, 20, 30, 40, 50, en ninguna parte, cuando nos fueron a bautizar, el pastor nos dijo, esto va a ser fácil. En ningún instante nos dijeron, no va a pasar por dificultades ni momentos difíciles en su vida. Eso va a ser fácil. Si tú estás pasando por un momento difícil en esta hora, en su vida personal, porque el mundo está pasando por una crisis difícil, a ti nadie te dijo que iba a ser fácil. Hemos llorado en momentos de enfermedad. Sí. Hemos llorado cuando hemos visto a un hijo enfermo a punto de morir. Sí. Hemos llorado muchas veces porque de repente llegó una noticia que nos conmovió de tal manera como la noticia que le enviaron a Elías. Sí, hemos derramado lágrimas, pero no lágrimas de bendición, sino lágrimas de dolor, de angustia en momentos difíciles. Y alguien ha podido decir desde su casa, en algún rincón de su habitación, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pues yo quiero decirte en esta hora, el eco de la voz de Dios para tu vida no es fácil, ni ha sido fácil llegar hasta aquí. Nos ha tocado que doblar rodillas, nos ha tocado que llorar, nos ha tocado que hacer tantas cosas. No ha sido fácil derrotar la adversidad, no ha sido fácil derrotar al enemigo, no ha sido fácil derrotarlo en situaciones difíciles, no ha sido fácil porque somos humanos y proclives a fallar, pero se ha hecho una gran victoria cuando hemos orado al Señor y ha llegado a nuestra ayuda. Y entonces ha aparecido diciéndonos, aquel alimento, toma, come, porque largo camino te resta aún todavía por caminar, por transitar en este mundo. Dios tiene algo para nosotros. Dios tenía algo grande todavía para Elías, para él finalizar su tiempo en esta tierra. Dios tiene todavía grandes cosas para nosotros. No será fácil. No será fácil, pero Dios ha prometido estar con nosotros. Señor, quítame la vida. No soy mayor que mis padres. Me parece oír la voz de Dios a su oído. Elías, yo no te dije que esto sería fácil. Estoy en la cueva, me quiero morir. Elías, yo no te dije que esto era fácil. No quiero ser más cristiano, dice el Señor. Yo no te he dicho que esto sea fácil. Ser cristiano sí que es difícil y que es duro. Dice el Señor, yo no te he dicho que esto sea fácil. Alguien me dirá, pastor, usted no conoce mi vida, usted no sabe por cuántas cosas he pasado, usted no sabe por cuánto dolor y sufrimiento he pasado. Sí, no ha sido fácil. Cuando lleguemos al reino de los cielos, cuando el Señor levante su amada iglesia, estemos con Él, si podemos mirarnos unos a otros, si podemos abrazarnos unos a otros y recordar las situaciones que hayamos vivido en este mundo, podemos mirar unos a otros y decirnos, ¡hey, hermano! No fue fácil. Hubieron momentos en que quise renunciar. Hubieron momentos en que quise dar un paso al costado. Hubieron momentos en que quise volver al mundo de pecado y de maldad. No fue fácil, pero estamos en la gloria de Jesús.
estamos en su presencia. Míranos ahora en el cielo. El Señor ha levantado su iglesia. Aquí estamos para adorarle por siempre. Vamos a ese momento tan especial y tan glorioso. Pero ¿sabe qué? Mi amado hermano, ¿sabe una cosa? Nos va a gustar más. Va a ser de más gusto y de más delicia. Porque usted y yo nos hemos esforzado. Porque usted y yo hemos dicho, no ha sido fácil, pero aquí estoy. No ha sido fácil, pero aún estoy en pie. No ha sido fácil, pero estoy listo a dar mi próxima pelea. No ha sido fácil, pero estoy listo a dar mi próxima batalla. No ha sido fácil, pero estoy listo a dar mi próximo paso hacia adelante. No ha sido fácil, pero prosigo a la meta por ver si logro hacer aquello por lo cual fui llamado en Cristo Jesús. No ha sido fácil estos años, pero gracias a ti, Señor, que aquí estamos todavía para honrar y glorificar tu santo nombre por tu gracia y por tu gran amor. Yo no sé si tienes a tu esposo, hermana, ahí a tu lado. No sé, hermana, si tienes a tu esposo o hermano, tienes a tu esposa ahí a tu lado. No sé si estás con tus hijos allí a tu alrededor. Pero si puedes abrazarle y decirle, esposo mío, mi amor, yo sé que no ha sido fácil. Y usted, mi hermano, puede abrazar a su esposa y decirle, mi amor, no ha sido fácil. Hijos, no ha sido fácil. Ustedes saben lo difícil, lo duro del camino que hemos transitado hasta este día. No ha sido fácil. Yo puedo decir aquí esta tarde a través de este mensaje, de este cuarto eco, decirle a mi esposa que está aquí y a mis hijos, hogar, esposa e hijos, los míos, no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero Dios nos ha ayudado para llegar hasta aquí. Y sé que nos ha de ayudar para seguir adelante. Si estás con algún hermano de la iglesia y a tu lado, y tu hermano te ha contado cosas duras y difíciles, y te ha dicho cosas que han herido su corazón, dile, mi hermano, Dios en ninguna parte nos ha dicho que sería fácil, pero aquí estamos. Aleluya. Entonces ahí es cuando comprendo lo que dijo el apóstol, un hombre sujeto a pasiones semejantes a la suya. Amado Jesús, que este cuarto eco, Señor, no ha sido fácil. Puede llegar al corazón de alguien en esta hora que está allí en su computadora, en su Facebook, en su celular, y en el Facebook. Maravilloso Dios. En este canal de Facebook o canal de YouTube. Y está viendo y oyendo este mensaje, este cuarto eco. Pero pensar un momento. Dios mío, de reflexión en su vida, en este eco de tu voz hablando a las vidas y a los corazones. Aleluya, 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 Dios, gracias. Cuando estamos algo abrumados por la situación de la pandemia, el aislamiento. Aleluya, aleluya. Aquí estamos. No ha sido fácil llegar hasta aquí. No ha sido fácil llegar hasta este momento de nuestras vidas. Pero el Señor nos ha ayudado y bendecido. El Señor nos ha guardado y sustentado. Y nuestro Señor nos ha guiado. No ha sido fácil. Pero gracias, Señor. Muchas gracias. Alabanzas al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gracias, mis amados hermanos.
por su atención a este devocional dominical y esta nueva entrega de un nuevo eco en nuestro programa Eco Celestial, la voz de Dios para tu vida. Hasta el próximo domingo, con la ayuda del Señor Jesucristo. Estaremos en un directo más por Facebook y después de cada devocional estaré subiendo al canal de YouTube también, que lleva como nombre Eco Celestial. Que mi Señor Jesús les continúe bendiciendo abundantemente.